estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Muy buenos días, querida Iglesia. Bienvenidos a casa un domingo más. Es una alegría estar con todos vosotros. Hoy sabéis que nos acompaña una invitada un tanto especial y bastante sorprendente, que se llama Filomena, a la que todos habéis tenido ocasión de conocer y que nos ha impedido celebrar el culto desde el local de la Iglesia. Pero nosotros tenemos otro invitado de mayor poder, que es el Señor. El Señor está a nuestro lado, está controlando incluso a Filomena, y Él nos está dando las herramientas que necesitamos para poder estar juntos y poder alabarle un domingo más. Ayer, a través del grupo de WhatsApp, nuestra hermana Amparo compartía unos versículos del libro de Job que me gustaría recordar. Están en el capítulo 37, versículos del 5 al 7, y dice así: Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Y así es. Los hombres, por lo menos los creyentes, reconocemos la obra de Dios. Vemos su mano, incluso en las pequeñas cosas cotidianas, y reconocemos que Él tiene todo el poder. Y una de las maneras de expresar este reconocimiento es mediante la alabanza y cantando a Dios. Así que hoy, aunque estemos todos en casa, pues me gustaría animaros a que levantemos nuestras voces al Señor, a que le digamos que le amamos, que le necesitamos, que dependemos totalmente de Él, a que abramos nuestros corazones y que le demos toda la adoración que Él merece. Y para empezar, me gustaría pedir a nuestra hermana Isabel, que está aquí con nosotros, que active su vídeo y que dé gracias a Dios y ponga el culto en manos del Señor. Adelante, Isabel. Luego pasaremos directamente a la alabanza. Señor y Padre Celestial, estamos en esta mañana aquí delante de tu presencia, viendo y observando las obras de tus manos. Señor, eres grande y poderoso, y por eso te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque nos has dado un precioso día para alabarte, para bendecir tu nombre. Y muchas gracias, Señor, porque durante la noche y durante toda una semana nos has cuidado. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición. Todo lo que hagamos, Señor, todo lo que digamos, que sea para honra y gloria de tu nombre. Revístenos de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento para poder entender y comprender lo que quieres de nuestras vidas. Pongo este culto en tus manos, Padre eterno. Bendícenos y permite que toda palabra que se diga sea para nuestra edificación, Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
En la adversidad.
nuestra lealtad, tú eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios desde la eternidad, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Ahora sé, dame la adversidad, en tu trono estás, sigues siendo Dios, inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor, inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor, inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor, inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor. Solo tú eres Dios desde la eternidad, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Y ahora sé, dame la adversidad, en tu trono estás, sigues siendo Dios, solo tú eres Dios desde la eternidad, en tu trono estás, solo tú eres Dios. Y ahora sé, dame la adversidad, en tu trono estás, sigues siendo Dios, inmutable, inconmovible, imparable, tú eres Señor. Muy bien, pues muchísimas gracias al grupo de alabanza por permitirnos seguir adelante alabando al Señor cada domingo. Gracias también a Valentín, que le tenemos al mando de la técnica y está haciendo todo esto posible. Y os quiero recordar que a partir de las 12 va a haber escuela dominical con los distintos grupos de chavales. Y ahora, bueno, me gustaría compartir una pequeña reflexión con vosotros. Después de resucitar y antes de ascender al cielo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos unas palabras que podemos leer al final del Evangelio de Mateo. Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. Bueno, pues Jesús se despide con una exhortación y con una promesa. Primero manda a sus discípulos a que salgan por el mundo y a que hagan nuevos seguidores, a que los bautice. Pero tenemos que recordar que antes de morir, el propio Jesús aseguró a sus discípulos que iban a sufrir persecución por su nombre. Y aún así les pide que salgan, que den a conocer la buena noticia del Evangelio y que por este motivo van a sufrir todo tipo de penalidades y vejaciones. Desde entonces y hasta hoy, los cristianos, los seguidores de Jesús, han sufrido persecución. Y hay muchos tipos de persecución.
desde la más cruel, que es, pues llega a la cárcel, a la tortura o a la muerte, como padecen pues, muchos hermanos en tantos y tantos países, hasta una forma muchísimo más sutil que podemos experimentar cualquiera de nosotros. Desde ser el único creyente de la familia y sufrir en silencio la indiferencia del esposo o de los hijos, o ir todos los días al instituto y la universidad, intentar hablar de Jesús de Nazaret y ser objeto de burlas y rechazo constante por parte de los compañeros. Han pasado más de 2000 años, pero en muchos sentidos nuestras circunstancias no son tan diferentes como las que vivían los cristianos primitivos. Por aquel entonces, pues existía una enorme variedad de dioses, imperaba el sacrificio, el culto a los ídolos, y en nuestra sociedad Dios ha desaparecido casi por completo y ha sido sustituido por un montón de ídolos que cada persona conforma pues, a su propia voluntad. Vivimos en una sociedad en la que ya no se escucha el mensaje del Evangelio y en la que incluso los propios cristianos en muchas ocasiones nos relajamos, nos conformamos al mundo y nos olvidamos de lo que nos enseñó Jesús. Pero el mandato que tenemos es el mismo que el que tenían los primeros cristianos. Id y haced discípulos. Estamos llamados a salir de nuestro círculo de comodidad, a olvidar nuestra vergüenza, nuestro miedo y a proclamar que Jesús es nuestro Salvador. A decir a los demás que somos presa del pecado y que la única respuesta es Cristo. Que tenemos que reconocer nuestra insuficiencia, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y abrazar a Cristo Jesús. Él no nos dijo que fuera a ser una tarea fácil, todo lo contrario. Pero como os decía al principio, nos dejó una promesa. Yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Pues me gustaría que recordemos esta promesa cada vez que intentemos hablar del Señor y lo único que obtengamos sea rechazo o sean comentarios hostiles. Cuando tomamos el pan y el vino, como vamos a hacer en unos minutos, recordamos esto, que Jesús vino al mundo para rescatarnos, que murió sufriendo el castigo que nosotros merecemos y que va a volver para reinar para siempre. Vamos a pasar a tomar el pan y el vino y le voy a pedir a Maísa que por favor ore y después pues podemos tomar el vino y el pan mientras escuchamos una canción y reflexionamos en casa. Pues Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la obra que tú has hecho. Señor, que tú nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable. Señor, al tomar el pan y el vino queremos reconocer que tú eres nuestro Señor, que tú eres el que tienes la autoridad sobre nuestra vida. Señor, pedimos que tú nos ayudes a ser fieles testigos, a anunciar, Señor, las maravillas de tu Evangelio. Señor, también que seamos siervos humildes, sabiendo, Señor, que el éxito para nada depende de nosotros, sino de tu propio poder. Señor, gracias por poder en esta mañana, como cuerpo tuyo, como tu esposa, Señor, unirnos tomando el pan y el vino que nos recuerdan, Señor, quién es nuestro Señor, que sufrió por nosotros, que pasó penalidades por nosotros, pero que también es Rey, Señor, y que un día va a volver y toda rodilla se doblará. Señor, recibe nuestra gratitud y ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de todas estas verdades que Blanca ha compartido, Señor, y que sean una impronta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes, Señor. Recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza en el santo nombre de Jesús.
tus discípulos, sació al hambriento con verdad y pan, comió con pecadores despreciados, y amó a quien su muerte pidió, glorioso. Eres glorioso, Rey y Pastor, por siempre serás glorioso. Los enfrentó a sus acusadores, la amarga cruz con gozo él cargó. Por ti fue condenado el inocente, pagando así la redención, glorioso. Eres glorioso, Rey y Pastor, por siempre serás glorioso. Santo, aquí estás, que cada ser declare que eres glorioso. Glorioso. El suelo que él creó fue sepultado, la palabra de vida enmudeció. La muerte no pudo frenar su gloria, Dios Padre la piedra quitó, glorioso. Eres glorioso, Rey y Pastor, por siempre serás glorioso. Santo, que aquí estás, que cada ser declare que eres glorioso. Muy bien, pues vamos a pasar al tiempo de la predicación. Hoy tenemos a Miguel, que va a continuar con el libro de Hechos. Miguel, me ha parecido verte por ahí en pijama. ¿Estás preparado? Sí. Nunca pensé que iba a predicar en pijama. Perdonad mi facha, mi pinta. Pero tenía ayer guardia y básicamente no hemos podido volver a casa, a Madrid, y me sigo quedando aquí de guardia en el hospital. Entonces tengo un compañero que me va a hacer este tiempo por si acaso haya una emergencia. Bueno, nada, es un placer estar con... ¿Se me oye? Vamos a orar un segundo para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la vida que nos das, este nuevo día que nos has dado. Gracias por la nieve, por la lluvia, Señor, porque nos recuerdas constantemente que tú eres el Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos, que nos ayudes a entender tu palabra y a cambiar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra perspectiva para ajustarnos a la tuya. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, decía antes que perdonad que esté con estas pintas, que nunca pensé que iba a predicar en pijama, pero que no he podido ir a casa por el tema de la nieve y me voy a quedar haciendo aquí la guardia.
y tengo un compañero mío que me va a coger este tiempo en caso de que hubiera una emergencia, o sea que tengo este tiempo para estar con vosotros. Bueno, vamos a continuar nuestros estudios en el libro de Hechos, ¿vale? Estamos en Hechos capítulo 13, así que si queréis me podéis ir a acompañar a Hechos capítulo 13 y vamos a ver de Hechos capítulo 13 del versículo 1 hasta el versículo 3, son solamente 3 versículos y ya la semana que viene, Dios mediante, continuaremos con los de después. Entonces, mirad, todos sabéis, ¿no?, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es la teología, ¿no?, la dogmática, los principios, y otra cosa muy distinta es la ética, ¿no?, y la práctica, ¿no?, de esos principios, ¿no? Probablemente la Biblia, el libro que mejor refleja lo que es la teología, la doctrina de la Iglesia, es el libro de Efesios, la carta, la epístola a los Efesios. Y quizá el libro que mejor plasma, ¿no?, lo que es la práctica de la Iglesia es el libro de Hechos, el libro que estamos viendo ahora, ¿no? Por una parte, Efesios es la ortodoxia y por otra parte, Hechos es la ortopraxis, ¿no? O sea, o la ortopedia, cómo caminamos en este caminar de la vida cristiana en función de los principios que tenemos, ¿no? Ahora, hay un debate muy importante, ya lo hemos comentado en la introducción al libro de Hechos, sobre si Hechos es un libro descriptivo o es un libro prescriptivo. Si todo lo que aparece en Hechos deberíamos copiarlo, emular todo lo que vemos en el libro de Hechos, o básicamente al revés. Hechos es un libro de transición que de alguna forma nos hace ver bueno, cómo la Iglesia va creciendo y va lidiando con diferentes temas, ¿vale? Entonces, de alguna forma no sabemos si Hechos cuenta cómo fueron las cosas o si en realidad Hechos nos cuenta cómo deben ser las cosas, ¿no? Pero sea de una forma u otra, lo que está claro es que en Hechos vemos algunos principios muy sanos que yo creo que debemos también emular. Así que sin más preámbulo, pues vamos a leer Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 3, y dice así. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, pues en estos versículos, bueno, hay muchas cosas que podemos extraer y aprender de ellos. Y me ha parecido hacer un pequeño bosquejo que vamos a seguir. Y el principio aquí que se me ocurría era un poco que cuál es la iglesia que Dios quiere. Entonces, ¿cómo podemos aplicarnos esto a nuestra iglesia, ¿no? ¿Y qué principios vemos aquí que podríamos hacer nuestros, ¿no? Entonces, la idea un poco que hemos visto aquí es, o que vamos a ver, los principios que vamos a ver, es por una parte el énfasis que se marca en estos versículos. El segundo punto sería el equipo, que vamos a ver ahora. Luego el tercer punto sería el Espíritu Santo, que es prominente en este texto. Y luego el envío de los primeros misioneros, por así decirlo, ¿no? Entonces, el énfasis, el equipo, el Espíritu Santo y el envío. Y como siempre, pues me ha costado mucho que las 4 cosas empiecen por E, pero lo hemos conseguido finalmente. Y luego haremos una pequeña conclusión. Ahora, si vamos con el énfasis, bueno, aquí se dice, en el versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y bueno, me llama la atención, ¿no? Podía haber dicho que había músicos, que había, no sé, una buena escuela dominical, o que había, yo qué sé, pues una buena atención a las viudas, a los huérfanos. O sea, podría haber utilizado muchas cosas que son importantes dentro de la iglesia. Pero, sin embargo, aquí enfatiza este principio, ¿no? Dice que había en la iglesia muchos profetas y maestros.
Y es que Hechos 13 realmente es una bisagra muy importante, empieza una gran división en el libro de Hechos. Hasta entonces hemos visto de alguna forma el desarrollo y la extensión del Evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y fundamentalmente el apóstol que prevalece, que predomina en estos primeros 12 capítulos es el apóstol Pedro, y aquí vamos a empezar a ver un poco ya una preeminencia del apóstol Pablo, ¿no? Y cómo se extiende el Evangelio a los gentiles. Ahora, esta iglesia, la iglesia de Antioquía, ahí veremos en Hechos, hay otra Antioquía, Antioquía de Pisidia, pero esta Antioquía es Antioquía en Siria, un poquito más arriba, ¿no?, de lo que es Israel. Era una iglesia muy interesante. Primero, y esto que voy a decir no es ninguna tontería, era una iglesia conformada por creyentes. Dice que muchos se convirtieron al Señor. Y es que en la iglesia puede haber gente que es simpatizante, que le gusta ir a la iglesia, pero que no es creyente. Ahora, esta iglesia estaba conformada por creyentes. No nos adherimos a una iglesia, nos adherimos al Señor, primeramente, ¿no? Esto lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 21. Ya en el versículo 25 de Hechos 11 se nos dice que era una iglesia que enfatizaba la enseñanza, que Saulo y Bernabé, estuvieron ahí todo un año enseñando la palabra de Dios. Tanto fue así que en Hechos capítulo 11, versículo 26, se les llama por primera vez a los discípulos, se les llama cristianos, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces, ¿no?, dime de qué hablas y te diré quién eres, ¿no? Hablarían tanto de Cristo que se les empezó a llamar por este nombre de cristianos que también asumimos nosotros. Pero luego no solamente era una iglesia que enfatizaba la enseñanza, sino que también era una iglesia compasiva. Ya en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, hay una gran hambre en Judea. Un profeta, Ágabo, pues comenta esto, y la iglesia se une para enviar una ofrenda por medio de Bernabé y Saulo a los creyentes, ¿no?, a los hermanos en Judea y en Jerusalén. Ahora, bueno, el hecho de que se nombre aquí los profetas y maestros. Profetas, sabéis que es personas que son capaces de hablar la mente de Dios, decir lo que Dios quiere que oigamos. Y maestros son aquellos que son capaces de escuchar lo que otros han dicho de parte de Dios y explicarlo, enseñarlo. Y ambos, los dos, son capaces de edificar, exhortar, ¿no?, y consolar a la iglesia, ¿no?, tanto profetas como maestros. Es importante que en Efesios 2:20 se dice que la iglesia está fundada por los apóstoles y los profetas. Entonces, de alguna forma, una buena iglesia tiene que tener como prioridad, tiene que tener como su énfasis la enseñanza. Y es un poco lo que tratamos de hacer también en nuestra iglesia. Que todos podamos aprender de forma sistemática de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Muchos quieren actuar sin tener los principios claros. Y yo creo que esto es un error. Es importante que tengamos los principios claros. Primero, debemos conocer a Dios y luego le seguimos. No vaya a ser que sigamos a un Dios que realmente no sabemos quién es, ¿no? Entonces, nuestro énfasis es conocer primero a Dios. Y lo conocemos básicamente por medio de su palabra. Bueno, ese sería el primer punto, el énfasis. Y el segundo punto sería el equipo. Vamos a ver el equipo que tenemos ahí en Hechos, capítulo 13, de la iglesia de Antioquía. Dice el versículo 1, ¿no? Dice que había estos profetas y maestros que eran Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Tenemos básicamente un liderazgo que es plural, o sea, no es una sola persona. Es un liderazgo que va a ser unánime, no uniforme, pero sí unánime, y va a ser fundamentalmente espiritual. Entonces tenemos aquí a cinco hombres. Y aquí hay algunos ya dicen, ¿ves? El liderazgo de la iglesia está conformado solamente por hombres. Y aquí podemos decir, ¿esto es un tema descriptivo o es un tema prescriptivo? ¿Vale? Yo creo que aquí claramente
Lucas está básicamente describiendo cuál era el liderazgo, ¿no? No es prescriptivo en el sentido de que no todo consejo de ancianos o de pastores tiene que ser de 5 personas, ni todos tienen que ser judíos y gentiles o negros de color o de Cirene, ¿no? Sino que está describiendo un poquito cómo era este liderazgo. Entonces tenemos a 5 personajes muy importantes. El primero es Bernabé, este rico, venido a pobre. ¿Os acordáis que entregó sus posesiones a los apóstoles, a los pies de los apóstoles? Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, era levita, era sacerdote. Este es uno de los líderes aquí de la iglesia. O también tenemos Simón, que se le llama Níger, que bueno, básicamente es negro. Probablemente sería de color o de raza negra. Luego tenemos a Lucio de Cirene, que es lo que es la actual Libia. Había grandes comunidades judías en Cirene, en la zona de Libia. Luego está este personaje muy interesante que es Manaén, que parece ser que está criado con Herodes, el tetrarca. Esta palabra criado es básicamente que estuvo con él desde niño, ¿no?, hasta su edad adulta. O sea, que probablemente sería una persona rica o refinada, culto. Y también se ha convertido a Cristo y está junto con el resto de líderes. Y por último, es interesante que a Saulo se le nombra como el último. Saulo ya conocemos, ¿no?, de Tarso, judío, fariseo, probablemente el más aventajado, el más culto en las cosas del Señor, pero también, ya sabéis, ¿no?, muy, muy impulsivo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en el liderazgo básicamente hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Hay diferencias raciales, seguramente, ¿no?, culturales, religiosas, probablemente estaría conformado por judíos y gentiles, de distintos países, y están trabajando juntos, ¿no?, y unánimes. Ya sabéis que ahora se lleva mucho esto de que las empresas, ¿no?, están buscando estos hombres del Renacimiento, que son expertos, hombres T, ¿no?, o la generación T, no sé si se llama así, que son capaces de profundizar en un tema, en un aspecto, pero que a la vez son capaces de trabajar transversalmente en equipo, ¿no?, que tiene cierta flexibilidad, ¿no? Pues así debe ser el liderazgo de la Iglesia. Debe ser gente diferente, variada, pero que sean capaces de trabajar juntos para el Señor y con el Señor, ¿no? Bueno, el tercer punto quizás es el más importante, ¿no? ¿Qué hace una iglesia si no está guiada, no está sustentada, ¿no?, fortalecida por el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es quizá la persona más importante, ¿no? Y ahí lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí no dice el Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces aquí claramente vemos que el Espíritu Santo es una persona. Ya lo vimos en Hechos 5, cuando somos capaces de mentir al Espíritu Santo. No se miente a una cosa, a un ente, a una fuerza, se miente a las personas. Aquí en este caso vemos que el Espíritu Santo pues es capaz, ¿no?, de hablar, de llamar, y en el versículo 4 dice que envía, que el Espíritu Santo es el que los envía, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es una persona, y por supuesto es el autor, en definitiva, de la Escritura, y es la persona de la Trinidad primordial, preeminente en el Nuevo Testamento y fundamentalmente en el libro de Hechos, ¿no?, en nuestra era, por así decirlo. Y es importante que en la Iglesia el Espíritu Santo es el que toma la iniciativa, es el que nos dirige. No hacemos nosotros las cosas y pedimos la bendición del Espíritu, sino que tenemos que contar con el Espíritu para ver cómo Él nos guía, ¿no? Entonces, Él es quien escoge a aquellos que deben servirle, ¿no?, y también a aquellos que ayunan, ¿no?, como vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, ¿a quién escoge el Espíritu Santo? ¿A quién aparta el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo, curiosamente, aparta a aquellos que están ministrando y que ayunan.
Dios no escoge a los parados, escoge a los que ya están sirviendo. Y escoge a aquellos que ayunan. Esta frase de ayunar es interesante porque siempre se relaciona con la oración. Y una persona que ayuna es una persona que básicamente se priva de cosas, ¿no? Y que en ese tiempo de ayuno tiene su énfasis, su carga, su prioridad, básicamente en la relación con el Señor, ¿no? En la relación con Dios. Ahora, este es un equilibrio muy importante en la vida cristiana. Y os pongo un ejemplo con mi mujer, ¿no? Con Mike, que me está escuchando por aquí. Ahora, en la relación con mi mujer, no solamente debo en casa, pues, ministrar, servir, poner los platos, poner la lavadora, colgar la ropa, barrer la casa, pasar la mopa, ordenar las cosas que están desordenadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en casa tenemos que tener un tiempo, mi mujer y yo, para hablar, para tomar un café, para charlar, para ver una peli, para cenar juntos, para charlar, ¿no? Tras una cena, una sobremesa y, por qué no, también para gozarnos, ¿no? En la alcoba, ¿no? A lo que voy, hace falta un tiempo de servicio, pero también un tiempo de comunión. Hace falta las dos cosas. Así es con el Señor. El Señor no solamente quiere que estemos trabajando, haciendo cosas, sino también quiere que estemos teniendo comunión con Él, conversando con Él, hablando con Él, pensando en Él. Y las dos cosas son necesarias. No solo es importante la comunión, sino también tenemos que servir, pero no solamente es el servicio, sino también tenemos que tener comunión, ¿no? Dios quiere servicio y comunión. Y Dios va a elegir a personas que tienen estas dos facetas, estas dos áreas. Bueno, y por último tenemos el cuarto punto, que es el envío, ¿no? De alguna forma es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, y luego en Hechos iremos al segundo y al tercer viaje misionero, ¿no? Ahora, es interesante que Dios elige elige un equipo misionero. No solamente elige a una persona, en este caso elige a dos personas. Por una parte elige a un veterano, ¿no? Y asentado Bernabé, y por otra parte elige a un impulsivo y vigoroso Pablo, ¿no? Y ahora, tenemos que decir aquí que Dios no envía las obras de la Iglesia, envía lo mejor a la obra misionera. De alguna forma en la vanguardia, ¿no? En la frontera, en la brecha, ¿no? En los campos difíciles no enviamos lo que nos sobra, sino enviamos lo más excelente, lo más preciado. Cuando estaba preparando el mensaje, ¿no? Me salió esta frase de que cuanto más duro es el pedernal, más necesarios son los diamantes. Entonces, para la obra misionera realmente tenemos que enviar lo más preciado, ¿no? Y a veces pensamos que cómo vamos a desprendernos nosotros de lo más preciado, ¿no? Pero a Dios es así, el que elige lo más precioso para hacer lo más difícil, ¿no? Ahora, en un sentido, la idea es que el llamamiento parte de Dios y es específico. Dios es el que llama, la Iglesia reconoce y de alguna forma, como vemos en el versículo 3, impone las manos, y la imposición de las manos de alguna forma es una señal de identificación con el ministerio. ¿Por qué? Porque vamos a dar un apoyo continuo, ¿no? En oración y también económico, ¿no? Entonces esto es importante porque no es que uno individualmente se apunta a las misiones y dice yo voy a ser misionero. Uno no va así en plan llanero solitario, ¿no? Uno no se autoetiqueta de obrero o de misionero, sino que es de alguna forma el que Dios nos escoge, el que genera un llamado en nosotros. La Iglesia secunda ese llamado, confirma ese llamado para apoyar y sostener a quien Dios ha escogido, ¿vale? Entonces, ya para terminar, estaba repasando un poco, ¿no? Personas que han salido a la obra de nuestra Iglesia parcialmente o completamente, ¿no? Y hace ya muchos años estoy pensando en José Luis Castro, un amado hermano que estaba en la Iglesia de la Vaguada,
y que, bueno, estuve en IPSTE y luego estuve en la obra y está ahora trabajando en Alicante, en una iglesia preciosa en Alicante, con Esther, con su mujer y con sus 2 hijos, Rubén y Noemí. También está nuestro querido hermano Fernando Díaz Sarmiento, que también salió a la obra, también de nuestra iglesia. Rafa Collado, también, que está en Misión Urbana en Valencia. Como no, nuestro Pepe Herrero, con Mara, sus 3 hijos. Como no, también Áraba, Garbra, ¿no? También trabajando en APEN, ¿no? Y luego tenemos y apoyamos, ¿no?, muchos misioneros que también nuestra iglesia participó en su encomendación, ¿no?, como Marc Madrigal y Carlos Madrigal y Esther Lorenz. Trabajan, ¿no?, en Turquía y en Marruecos, aunque Esther está ahora en Málaga, ¿no?, trabajando en la obra misionera con musulmanes. Y cómo no, tenemos también nuevas y jóvenes promesas como Esteban Crawford e Ivonne Garbrandt, ¿no? Para mí es un orgullo, es muy emocionante, satisfactorio que podamos como iglesia participar en el apoyo, en oración y económico, ¿no?, a estas personas, ¿no?, y que Dios tiene que ayudarnos. Muchas veces decimos, es que los misioneros tienen que escribirnos y reportarnos de las cosas que hacen, y es verdad, pero también sería muy importante que nosotros, y os animo a esto, escribamos a los misioneros, que les mandemos una carta, que les mandemos un email, que les digamos, Carlos, estoy orando por ti. Pepe, estoy orando por ti. Y mandemos una postal de Navidad y mandemos ofrendas, que seamos también capaces de tener esta relación con ellos. William Carey, ¿no?, o Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, se dice, que fue un zapatero, ¿no?, que Dios llamó a la India. Él tradujo la Biblia a muchos idiomas, era un gran políglota. Él comentó que las misiones eran como enviar a un espeleólogo a una cueva para rescatar a varias personas, ¿no? Entonces él decía que se debe bajar, pero hay que bajar bien equipado y con una cuerda de seguridad. La iglesia, de alguna forma, somos la cuerda, ¿no?, que nunca perdemos el contacto con el espeleólogo que está ahí en las cavernas perdido, ¿no? Debe siempre haber este cordón umbilical entre el misionero y la iglesia. No nos olvidemos que los misioneros, los obreros, pues están en la vanguardia, en la frontera, están en el duro pedernal y tenemos que apoyarles completamente, ¿no? Y también no nos olvidemos que el misionero tiene que dar cuenta, en primer lugar, a Dios, en segundo lugar, a la iglesia a la que está sirviendo, allí donde sirve, en tercer lugar, a la iglesia que le ha enviado, y en cuarto lugar, si lo hubiera, a una misión de apoyo con la que cuente el misionero en caso de que no hay una iglesia todavía, o bueno, que estés ayudándole, ¿no?, ayudando a este misionero en campos muy, muy difíciles, ¿no?, como, yo qué sé, selva del Amazonas, etcétera, ¿no? Entonces, para resumir, y ya acabo, la iglesia que Dios quiere, creo que tiene que estar fuerte en la enseñanza, ese debe ser su énfasis, con un liderazgo que trabaje en equipo, unido. También debe ser guiada, como no, por el Espíritu Santo y debe tener un énfasis misionero. Así que espero que seamos esa iglesia y que Dios nos bendiga para llevar a cabo estos 4 propósitos. Nada más, os dejo aquí. Gracias, Miguel, por la predicación. Y bueno, pues que estas palabras nos sirvan de aliento y lleguemos a ser esa iglesia que el Señor quiere. Llegamos al final de la reunión y os recuerdo las reuniones de la semana que se siguen celebrando por Zoom. Los miércoles tenemos el estudio de mujeres a las 6. También los miércoles a las 8 el estudio bíblico y oración. Los viernes reunión de alabanza y oración. Y los jueves y sábados la reunión de mujeres que coordina Margarita. Y por supuesto el domingo nos volveremos a ver aquí a las 11:30. Quiero dar las gracias a Valentín, que ha estado a cargo de toda la técnica y me ha comentado que a partir de las 4 más o menos ya estará disponible el culto en YouTube para que lo podamos ver. Y también quiero animaros a que difundáis la página web de la Iglesia,
que se está renovando día a día y donde podéis encontrar los enlaces a todas las actividades de la Iglesia. Voy a terminar con un versículo, 2 versículos, y os recuerdo, vamos a escuchar después una canción y todo el que quiera pues puede quedarse un ratito a charlar con los hermanos. Terminamos en el libro de Isaías, el capítulo 43, versículos 18 y 19. Y bueno, pues ánimo para este nuevo año que hemos empezado hace unos días. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Que el Señor os bendiga. Lucho con mi mente que me dice que no llegaré. Sin cesar me insiste que a la altura nunca estaré. Los altibajos de mi vida acaso me definirán. Recuérdame quién soy en ti, lo necesito escuchar. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Y creo en ti, yo creo lo que dices de mí. Lo único que importa ahora es lo que pienses tú de mí. Todo mi valor e identidad encuentro solo en ti. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás cuando no pueda más. Si no encajo yo, tú me recogerás. Y creo en ti, yo creeré lo que dices de mí. Todo lo que tengo y soy lo rindo ahora a tus pies. Cargaste mis fracasos, Dios, toda gloria te daré. Dices que me amas cuando solo estoy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Tú me sostendrás